Bueno, vamos a escuchar la canción de Francia para Eurovisión. Hoy tengo invitada especial, Emily Miranda, me la van a seguir a su canal. Emily es lo que se considera una local, se le dice local a la gente que no sabe de Eurovisión. Ah, sí, soy local. Una muggle para del mundo de Harry Potter, pero versión eurovisiva. Emily es una local, entonces vamos a escuchar con ella la canción de Francia, que es la última canción que sale. O sea, con esta canción ya se completan todas las canciones del festival. Me muero. Sí, ya hemos escuchado su canal de YouTube, esa diva de Melody, que si no lo vieron el video, vayan a verlo, aunque si no lo vieron y no lo encuentran en su canal es porque todavía no lo subió. El editor todavía está trabajando. Claro, gracias al editor por su trabajo. Vamos a escuchar Mamán, canción. Ay, chicos, me muero por ver. A ver, Francia. Empieza en el 9, bueno, perfecto. ¿Le pones muchas fichas de Francia? ¿Vos ya conocés Francia? No sé. Ah, no sé si le pongo muchas fichas. Pensé que me ibas a decir un hay años que me gusta más y hay años que me gusta menos. Claro. No es uno de mis países así como... Muy así que es fija que decís la rompe. No. Bueno, vamos a ver, chicos, sorpresa. Ok. ¿Pero qué es toda esta parafernalia para hacer? ¿Qué es toda esta parafernalia para hacer una canción? Igualmente, voy a cortar mucho, sépanlo, les pido mis disculpas, pero el Francia y lo del copyright tienen un problema muy serio. Verdad. ¿Sí? ¿Son terribles? Sí, son terribles. Oh. Wow, ¿cuánta gente? ¿En qué contexto grabaron esto? ¿Era un partido de fútbol y pusieron...? Claro, parece un estadio. Sí, partido de fútbol de Francia. Claro. Fue en un acto en mitad de un partido de rugby. Ok, de rugby. Fue en mitad de un partido de rugby, ok. Porque si no, no se entendía. Digo, ¿qué es este medio tiempo del Super Bowl? Está volando. Qué miedo igual cantar así. Qué miedo, no. Tiene linda voz. Más esperaba que no fuera una balada este año, que fuera un tema mucho más arriba, porque el año pasado llevaron un temazo, baladón, con un cantante que hacía unas cosas con el micrófono, que tipo capaz que se ponía el micrófono a 2 metros y seguía sonando su voz. Sí. No, igual está re bueno destacar esto de que ella está colgada ahí en medio del... A mí me daría un miedo. Pero pensá que esto en Eurovisión es imposible. O sea, colgarse, una de las reglas es que... Ah, ¿no te puedes colgar? No te puedes colgar. Ah, no sabía. Entonces eso lo va a tener que modificar en algún punto. ¿Me entendés? Claro, es como... Es bien balada esto. Igual yo creo que este año Eurovisión, antes de hacer este video con Emily, estamos en vivo de hecho. Estábamos haciendo en vivo un recap le estaba haciendo escuchar todas las canciones de este año de Eurovisión y yo creo que hay un excelentísimo nivel vocal este año. O sea, hay muy buenos cantantes. Hay algunos temas, hicimos un listado de cantantes, algunos no anoté, pero la mayoría... Muy buenos cantantes. O sea, muy buenos cantantes. Y puede entrar Luan, que es la representante de Francia, en muy buena cantante. ¿Me va a gustar la canción? No sé, porque no soy tampoco súper fan de las baladas en Eurovisión. Para mí, si va una balada a Eurovisión, tiene que ser una balada que me vuele la cabeza. Claro. Y aparte, el otro elemento es que vos ves toda esta orquesta y todo decís como, uy, qué impactante, qué impactante. Arriba del escenario no puede haber más de 6 personas. Sí, y la música no es en vivo. La música es pregrabada. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún tipo de inconveniente, la música es pregrabada. ¿Me entendés? Mirá, no sabía todo eso. Todo lo llamativo o impactante que pueda resultar esto en vivo, la orquesta en vivo, no va a estar. No va a poder estar, como tampoco va a poder estar colgada, o sea, va a tener que modificar un montón de cosas. Pierde mucho de lo llamativo que ves en el acto de medio tiempo, un partido de fútbol, en el escenario de Eurovisión. Claro, es como que va a tener que buscar la vuelta. Efectivamente. Y siento que este año no es suficiente que tengas una buenísima voz. Claro, tenés que aportar un plus más, algo más que... Años anteriores era suficiente que tenías una buenísima voz y ya está. Este año hay como un nivel que es
hay muchos otros que tienen muy buena voz y aparte hacen otras cosas. Pero está perfecto, como que cada año se exija un poco más al artista como para ver algo nuevo, me imagino. Totalmente. Me gusta igual, ¿eh? Sí, es linda la voz, es muy agradable. S'il me tient la main, j'ai plus peur de rien. Et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main. Je vais mieux, je ¿Cómo le gusta a los franceses? A los franceses les encanta hacer esta movida, tipo estructura y que salgan fuegos artificiales. Tipo, no, me encanta. Sí. Re lindo, es como... El tema es pensarlo de nuevo, o sea, ¿cómo van a adaptar esto? Que es un poco lo que pensás. Cuando uno ya se mete mucho en el mundo eurovisivo, empezás a pensar, bueno, ¿cómo van a adaptar esto al escenario de Eurovisión? Claro, porque todo esto no está permitido. Hay cosas que sí, como los fuegos artificiales o el fuego o lo que sea, pero ¿de qué manera? Porque el fuego sale de una plataforma en donde está colgando. Entonces, claro. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera va a impactar al público o al jurado o lo que sea? ¿Me entendés? Claro, va a tener que ayornar un montón de cosas. Exactamente. De este show. Sí. O sí, no sé si ayornarlas, pero sí que pensarlas de otra manera. Claro. ¿Me entendés? Porque está increíble esto. Sí, no, está increíble la banda. Viene la orquesta. Linda voz, ¿eh? Sí, muy bien. Los coros están muy bien. Eso me gusta. Sí, tiene re linda voz. Yo si tuviera que modificar, que lo va a tener que modificar, le llevaría coristas. Un par de coristas. Claro, porque hasta 6 puede. Claro, un par de coristas y un par de bailarines. ¿Me entendés? Y ella. Y a partir de ahí jugar un poco. Pero a nivel balada, ¿te gusta? No es mi balada preferida de la edición. Claro. No. Como que balada vos siempre exigís un poco más. Hay otras baladas en esta edición. Ahora cuando hagamos... Esto no lo vamos a hacer con ustedes. Van a tener que verlo en vivo después. Pero ahora cuando hagamos el resumen, o sea, que hagamos bien el recap, vas a ver que hay baladas que para mí son más potentes en esta edición. Claro. Es una canción a su mamá. No, mamá. Creo que es una canción a su mamá. En mi cabeza estaba flasheando una canción romántica, Rose and Jack de Titanic, tipo, me hice la mamá. Creo que es una canción a su mamá, porque mamá es mamá. Ah. Así que entiendo que va sobre eso, debe tener una historia interesante. Claro. Pero claro, el tema es ese. Debe tener una historia interesante, pero hay un siguiente paso que es averiguar qué dice la canción para que te llegue. Exacto, la letra, eso yo te iba a decir. Quizás está diciendo un mensaje súper doloroso y no nos está llegando porque no entendemos el idioma. Efectivamente. Tiene una voz bella. Sí, tiene una voz re linda. Qué miedo estar parada ahí arriba. Esos hilitos es como, no, Mabel, la verdad que no. No. Muy tierno ese final. Ay, pusieron... Merci beaucoup. El final me pareció muy tierno. Sí, muy tierno. El final sí que apela mucho al sentimentalismo de lo que la canción... O sea, de la infancia. Te termina como de cerrar la historia esta que te quiere contar, que claro, uno al no ser francófono, francoparlante, no entiende lo que está diciendo. Pero me gusta cómo canta, no es de mis baladas preferidas. Pero está bien, o sea, dentro de... O sea, siento que toda canción que tenga un buen cantante en Eurovisión para mí le levanta el nivel al festival en general. Entonces, me gusta que le levante el nivel al festival en general. Sí, realmente fue un show impresionante con los fuegos artificiales ya colgada. Hay que ver cómo lo modifica eso. Claro, es...
Hay que ver cómo lo va a adaptar. Calculo que algún truquito, algo va a haber, me imagino. Bueno, te metimos al mundo, así ¡ay, chicos! Me encantó. Metimos a Emily al mundo Eurovisivo así, cerrá. O sea, me encantó, quiero seguir conociendo más. Vamos a ver, bueno, nuestra favorita, al menos mi favorita es Melody. Ojalá que gane, chicos, y nos vamos a España. ¿Te imaginas? Por favor, Bueno, gente, entonces vamos a estar viéndonos en breve en el canal de Emily. Vayan a seguirla, lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Y... ¿quién te dice? El año que viene hacemos la cobertura de Eurovisión. Vocalísima y Emily Miranda. Bueno, chao.